Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Muy bien, ¿y usted? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Estoy revisando nada más para validar que estemos todos. Me falta uno, pero bueno, ahí ahorita se viene incorporando a la sesión. Vamos a iniciar con lo que tenemos para el día de hoy. Tenemos que en esta primera parte terminar un poco la parte teórica. Igualmente les voy a subir las presentaciones para la próxima semana, como habíamos hecho, la misma estrategia. Para hoy habían dos presentaciones que espero las hayan leído, aunque sea en el espacio de 1 a 2, referentes a entidad-relación y ya la parte de proceso de consultas o SQL, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a abordar por ahí. Posterior a esto, vamos a hacer ¿no? Si no dejar una práctica de ejercicios de lo que sería, en este caso, el modelo entidad-relación, hacer un ejercicio. Hoy se va a hacer de forma individual. Eh, yo les voy a facilitar un ejercicio ya hecho, en el sentido donde ya está diagramado para que ustedes lo puedan ver. Y también la próxima semana la idea es poder hacer ya un ejercicio tanto en entidad-relación como en modelo relacional y ya pasarlo a un modelo de tablas. Ya pasándolo a un modelo de tablas, chicos, yo ahí no me voy a volver. Ustedes ya la mayoría tienen muy claro, o esperaría yo que tengan muy claro cómo realizar un insert, un delete, un update, un select, ¿verdad? Lo que vamos a ver son algunas condiciones para esas cláusulas, ¿verdad? Específicamente más de cómo leer de diversas tablas, cómo en este caso filtrar a través de las condiciones Word, generar subconsultas o cosas por el estilo. Eso es lo que me voy a enfocar la próxima semana. Ya ahí de llegar a crear la base y ya empezar a generar consultas dentro de la base. Para esto vamos a utilizar el motor de bases de datos SQL Server. Este motor de bases de datos viene acompañado, en este caso, por decirlo así, un aplicativo que es para poder utilizar una interfaz, por decirlo así, de una forma, ¿verdad? Lo que sería la plataforma o el motor de bases de datos de SQL Server, ¿verdad? Entonces, vamos a ver todo esto en la segunda parte y ya por ahí entonces dejaríamos preparada la plataforma después de ver, explicarles, ¿verdad? El entorno de trabajo, lo que es SQL Server y el Management Studio, para ya que ustedes traigan para la próxima semana un modelo en entidad-relación construido. A partir de ese modelo de entidad-relación construido, pasarlo a un modelo relacional, generar nuestra base de datos y empezar a hacer nuestras primeras consultas. Ya con esta base de datos empezamos también a trabajar con procedimientos almacenados, con triggers, que como les decía, esto es lo que vamos a hablar estas primeras 5 semanas y ya de en adelante nos centramos en la parte de lo que es administración de bases de datos. Entonces, mediante un ejemplo que vamos a llevar a este futuro, ¿verdad? Es como lo vamos a estructurar la parte de las sesiones. Yo sé que ya muchos saben algunas cosas, por ejemplo, la próxima semana que vamos a trabajar insert, delete, update, la parte de lo que son los where, ¿verdad? Más que todo para verificar que es un right join, left join, inner join, trabajar con un top, trabajar con varias cláusulas, ¿verdad? Varias condiciones, pero entonces tener la presentación donde dice, bueno, ¿qué hace cada una de ellas? Hacer un ejemplo de alguno de todos, no de todos, claramente, ¿verdad? Por temas de tiempo, y que ustedes desde ahí en adelante ya sepan cómo trabajarlo y cómo debería funcionar la condición. Después de ahí, lo que les voy a hacer es facilitar una base de datos. Tenemos que empezar a generar X cantidad de consultas y, bueno, generar los resultados de las consultas para ya ir poniendo en práctica. Después, que ustedes vayan construyendo sus propias bases de datos. En principio, a través del SQL, ¿verdad? De un query, ¿verdad? Entonces, después a través del modelo relacional, ahí con las tablas ya creadas, ustedes van haciendo diagramas directamente en SQL Server, ustedes van construyendo las tablas sin tener que tener el SQL que automáticamente se autogenere, entre otras cosas. Entonces, son diversas cosillas que tenemos por ahí que vamos a ir viendo para que lo tengan claro. Voy a compartirles pantalla y ya casi. Nada más para cerrar. Ahí, ya por ahí. Y ya vamos a iniciar de nada entonces con lo de hoy. Voy a empezar. Yo les dije que para hoy trajeran leídas lo que son las presentaciones. No sé hasta qué punto las pudieron leer, ¿verdad? Pero entonces igualmente voy a irlas viendo por encima un poco rápido, ¿verdad?
para que ya esto quede como materia vista y empezar a trabajar con la parte de entidad-relación y modelo relacional. Voy a suspender la parte de video. Chicos, voy a ir pasándolas rápidamente. La idea es que si ustedes tienen una consulta o la realicen ahí conforme vamos por la filmina, ¿verdad? Básicamente yo voy a ir poco a poco, pero bueno, en este caso ustedes ya lo leyeron. Probablemente mucho de lo que leyeron ya ustedes lo tenían o ya lo habían visto, ya lo habían al menos ojeado por ahí. La idea, ¿por qué los estamos volviendo un poco? Para que quede toda la parte de administración clara, de administración de una base de datos, cómo crearla, en qué consiste una entidad, en qué consiste una relación. La idea de que nosotros construyamos bases de datos es como, por ejemplo, cuando ustedes aprenden programación. Eh, Aunque nosotros en principio aprendemos qué son las estructuras, ¿verdad? Las estructuras de control, que son variables, que son métodos, y ya después de eso ingreso directamente a un paradigma como el orientado a objetos. Pero no es que en este caso yo voy de una vez, enséñenme las cláusulas o las condiciones para generar consultas en SQL, para crear una base de datos y lo demás. Bueno, pero si quieres llegar a esto, primero tenés que tener las nociones básicas, lo que vimos la semana anterior. Eh, qué son bases de datos, cuáles son los principios de las bases de datos, cómo vienen a apoyar a lo que son las organizaciones. Ya hoy en día vamos a trabajar con modelos de relación, trabajamos también la semana pasada con modelo relacional y entidad-relación. Seguimos con este modelo entidad-relación para segmentar, para hacerlo más específico, poder entender el trasfondo de cómo trabaja, ¿verdad? Que es, por decirlo así, ir subdividiendo lo que es la creación de una base de datos y ya entonces posteriormente en la siguiente presentación ya empezar a ver el lenguaje de consulta. Entonces, ¿qué ganamos con esto? ¿Qué obtenemos con esto? Sí, una claridad de que ya tengo el contexto y ya entonces cuando estoy solamente en lo que es mi SQL Server, puedo trabajar, pero con las bases de que tengo las nociones claras de qué estoy haciendo. Entonces, cuando hablamos de la parte del modelo entidad-relación, ¿verdad? Entonces, ahí muy sencillo, lo primero, ¿verdad? Está basado en lo que son entidades y relaciones, muy normal. Entonces, él lo que hace es que además, lo que nosotros teníamos en las relaciones son, por decirlo así, de alguna forma, estos controladores, ¿verdad? Estas acciones que nosotros podíamos ver en el paradigma orientado a objetos, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestros modelos o nuestras clases, ¿verdad? Muy bien estructuradas, y lo que son las relaciones las componíamos como en este caso esas acciones ejecutadas por una vista. Entonces, no sé, nosotros podemos tener diferentes tipos de actividades. Estamos hablando, no sé, de una clase, es decir, persona y una clase, en este caso, no sé, digamos automóvil. Entonces yo puedo decir que una persona maneja un automóvil. Tengo una entidad automóvil que tiene estas características y una entidad persona que tiene estas características. ¿Y qué pasa? Entonces, tengo una relación que es manejar. Entonces, si yo quiero saber qué persona maneja qué automóvil, no sé, podemos decir que una persona tiene como atributo único su número de cédula. Un automóvil tiene como atributo único su modelo. Bueno, marca, modelo se repite, no sé, su número motor, ¿verdad? Todos los carros tienen número motor, que ese sí es único. ¿O qué tendría un carro que lo haga único? Es que de carros solo sé manejar, por decirlo así. ¿Tiene alguna característica que haga el carro único? Sí, número motor. Ah, ok, perfecto. Si no, ahí las tablas que uno sabe que no tienen, en este caso, eh, las tablas que uno sabe que no tienen, en este caso, algún tipo de identificador único, algo que les haga totalmente irrepetibles, uno lo genera. Entonces, les genera un identificador para esa tabla. Pero digamos que entonces el automóvil sí tiene su propio identificador. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros por ahí? En un principio, vamos a tener muy claro que vamos a contener una entidad que lo que va a hacer es manejar, bueno, ahí sería un tipo UML, ¿verdad? Personas. Otra que solamente va a manejar lo que sería en este caso, o va a contener toda la información de los autos, y una tercera, en este caso vamos a colocarlo. La relación es otro tipo de figura que va al auto, que son los que manejan.
¿verdad? Una persona maneja un automóvil. ¿Y qué pasa? Que las personas tienen atributos, el número celular, el nombre, el género, el estado civil, entre otros. El automóvil tiene diferentes atributos, el número motor, el modelo, la marca, el año, el color, entre otros. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero identificar quién maneja un automóvil, entonces agrego el número de cédula de la persona junto con lo que sería en este caso el ID, por ejemplo, de motor, o en este caso el número de motor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber qué persona maneja tal automóvil, entonces lo que hago es indagar en mi tabla temporal, en mi tabla que va a estar ahí corriendo, en este caso de que sería la relación, para poder en este caso manejar lo que son las relaciones entre lo que es la entidad de personas con la entidad de automóviles. Entonces, ¿qué puede pasar? Que una persona maneja un automóvil y un automóvil es manejado por una persona. Entonces, claramente, ahí va a depender del tipo de ejercicio que estemos realizando, porque también podemos decir que una persona maneja muchos automóviles, pero si estamos hablando de que es en un momento determinado, entonces ahí habría que hacer restricciones, pero estas restricciones son más en la parte de programación. En la parte de relaciones por bases de datos, por ejemplo, si nosotros estamos programando algo donde decimos, mira, tengo una persona, esa persona puede seleccionar un carro, pero automáticamente toda esa persona no puede seleccionar otro carro porque, o hasta que el automóvil quede liberado. ¿Por qué? Porque una misma persona no puede manejar dos carros a la vez. Okay. En cuanto a lógica y condición de su programación, tienes razón. Pero en cuanto a la lógica de bases de datos, es otra cosa. ¿Por qué? Porque una persona puede manejar uno o muchos carros y en la relación que tenés que crear en bases de datos es que una persona puede manejar diversos carros. Entonces, que aquí una persona puede estar asociado a diversos automóviles. ¿Por qué? Porque claramente todos estos son registros en parte temporal distinta. La condición de que una persona, si ya selecciona un carro, no seleccione otro, eso es una condición de programación, pero no es una condición que lo hagas en bases de datos. ¿Por qué? Porque si generas, por ejemplo, una tabla de cardinalidad de uno a uno, ¿verdad? En este caso, que una persona tiene un automóvil y un automóvil le pertenece o es manejado por una persona únicamente, entonces, ¿qué pasa? Que la misma base de datos, digamos que esto es un rentacar. Una persona llegó y rentó un carro, lo devolvió. Después esa persona quiere llegar y rentar. No está el mismo carro, quiere rentar otro. Si tenemos una relación en nuestra base de datos que dice que una persona solamente puede tener un automóvil, entonces a la hora que intenta hacer la relación de manejar este número de cédula con cualquier otro ID de motor, ¿verdad? Te va a decir que no. ¿Por qué? Porque ya esta cédula está generada y es una relación de uno a uno. Entonces, estás teniendo conflicto en su creación de su base de datos por la restricción que estás agregando. ¿Qué pasa? Aquí lo correcto sería llegar y decir que una persona puede manejar uno o muchos automóviles y en este caso, un automóvil puede ser manejado por muchas personas también, ¿verdad? Entonces, en este caso, en un momento, es una relación de uno a muchos. En un momento, este, este vehículo es manejado por esta persona, pero en otro momento este vehículo es manejado por otra persona. Entonces, en cuanto a diseño de la base de datos, tenemos que darle esa libertad. En cuanto a programación de la aplicación, es que tenemos que generar las restricciones de acceso adecuadas para que evitemos estos inconvenientes. Pero entonces nosotros tenemos que diagramar nuestras bases de datos en función de que habiliten lo que es el ciclo normal de las entidades y las relaciones que nosotros manejamos. Que si ustedes piensan, sí, pero es que la idea es que, por ejemplo, una persona solamente pueda manejar un automóvil en un momento dado. Sí, pero en cuanto a la base de datos, esa persona en algún otro momento podría manejar otro carro, si no es en ese mismo instante. Si la respuesta es, mira, de ahí sí, entonces quiere decir que no tenés una relación uno a uno, sino uno a muchos. Puede variar, en este caso, el automóvil que va a manejar esa persona. Entonces, en cuanto a bases de datos, tenemos que dejarlo optimizado para que la relación no genere problemas en la parte de programación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes llegan y definieron mal la base de datos. La definieron en un tipo de relación de uno a uno, ¿verdad? Entonces, a la hora de crear la base, definen todas las restricciones
en el SQL ahí en la consulta. ¿Y qué sucede? Que cuando están programando llegan y registran a una persona con un auto, todo bien. La persona lo vuelve y después llegan e intentan registrar a otra persona con un auto y viene y les falla. Ustedes, qué raro, es el mismo insert que hice hace 20 minutos, ahora lo quiero hacer y no funciona. La condición es igual, los parámetros cambian un poco, pero son los mismos. Es el mismo formato de parámetros, todo va bien y falla. Y estos son errores que a veces son muy difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque el error está en la base de datos. Entonces no está insertando por una condición de que, mira, esa persona ya no puede registrar con otro en la tabla de relación, ya existe ese registro asociado a un campo y no lo puedes volver a agregar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede que hasta nos dé errores, ¿verdad? En la parte cuando ya estamos desarrollando la aplicación, porque diseñamos nuestra base de datos de una forma no correcta. Okay, esto es como para manejar un tipo de esquema, ¿verdad? En lo que vamos a tener por ahí. Esto es la parte que tenemos que ver por ahora. Las entidades, muy similares a los objetos que nosotros ya conocemos. Las relaciones, claramente las actividades, un poco lo que hablamos por ahí de controladores. Ahí vamos a tener entonces en el modelo entidad-relación lo que son entidades, relaciones y atributos. Una entidad, ¿verdad? Es un objeto de la vida real. Por ejemplo, podemos tener la entidad persona con atributos de cédula, código productos, para si es en este caso un objeto producto, entre otras cosas. Las entidades claramente van a tener atributos, ¿verdad? Esto es como un objeto con sus atributos, las entidades tienen atributos. Si tenemos un objeto persona o una entidad persona, entonces puede ser como atributo nombre, dirección, cédula, entre otros. Si tenemos un atributo préstamos, por ejemplo, una entidad de préstamos, podemos tener como atributos número préstamo, la entidad del préstamo, el monto del crédito, entre otras cosas por ahí. Las entidades, al igual que los objetos, pueden ser abstractos o concretos, ¿verdad? Cuando hablamos de concretos es todo aquello que nosotros podemos conocer, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos llegar y tener una persona, un carro, una montaña, entre otras cosas. Pero hay ciertas relaciones abstractas que no podemos llegar y no es que no las podamos comprender, sino que tenemos que por ahí medio imaginarlas o conocerlas, pero no tenemos una concreción clara, ¿verdad? Entonces, figura geométrica, entre otras cosas, ¿verdad? Podemos tener ahí algunas entidades que vengan a funcionar. Conjunto de entidades va a ser el conjunto de registros que comparten en una entidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una clase, bueno, una entidad de personas con n cantidad de registros, todos esos registros componen el conjunto de entidades. Acá como ejemplo, ¿verdad? Les dicen el conjunto de todas las personas que son clientes de un banco. O el conjunto de todos los créditos que son concedidos por un banco, ¿verdad? Para lo que sería el crédito, ¿verdad? La relación. Una entidad se representa mediante un conjunto de atributos, claramente. Si tenemos una entidad que no tiene atributos, de ello sería una tabla que no tenga ninguna columna en una base de datos, entonces no podemos contener una tabla, en este caso una entidad que no tenga atributos. Entonces como que ustedes crean objetos sin atributos. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? La designación de lo que es un atributo para un conjunto de entidades, pues es expresar que la base de datos almacena información similar, es normal, y cada entidad puede tener su propio valor. Entonces, para cada uno de los atributos. Entonces ahí, cuando hablamos de estos valores, ¿verdad? Van a ser las columnas que van a poner la base de datos. Lo normal es que usemos, en este caso, algún tipo de nomenclatura. ¿Ustedes usaron algún tipo de nomenclatura o se pegaron algún tipo de convención para colocar los nombres de las bases de datos, de las tablas, de los atributos para las bases de datos o algo por el estilo? A las tablas y todo le ponían como querían, o si tenían algún tipo de... Eh, bueno, ahorita TV, con el digamos, profe cosas así. usamos el formato para las tablas TV y el nombre del objeto, por decirlo así. Ok, Ah, para los atributos. También él pone TV y el nombre de la tabla y ya el nombre del atributo. Por ejemplo, sí, TV, persona, documento de identificación, y así sería el del espacio de ID, por ejemplo. Ajá. Eso, de acuerdo a un estándar, o el profesor les dijo que lo hicieran así, o si lo están haciendo ahora con el compañero de paradigmas, o cómo.
No, el profesor nos dijo así que así, Ok. que Yo creo que procuráramos. más, Perdón, yo. Bueno, voy a continuar. Y ahí pues, Sí, después, la otra sí. semana que estamos O trabajando sea, ya eso con... estamos hablando de este semestre, Ah, ok, eso es de este semestre. sí, con el profe Barrainos. correcto, sí, pero antes no, antes uno ponía así, como cayera. Ok, la parte de dominio, ¿verdad? Un dominio es el conjunto de valores permitidos para un atributo en específico, ¿verdad? Y el dominio, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos el atributo nombre cliente, ¿cuál sería el dominio? Cualquier cadena de texto que pueda permitir agregarse dentro de ese atributo. Entonces, eh, en este caso, podemos agregar como nombre cliente una persona que tenga su nombre completo o solo su nombre o su nombre y apellido, su nombre y sus dos apellidos, su nombre restringiéndole a 7 caracteres, su nombre restringiendo a 22 caracteres, entre otras cosas. Aquí tenemos el conjunto de entidades cliente y préstamo, el conjunto de entidades de cliente que va a ser de todos los clientes ahí con su información, este sería el nombre, hay algún tipo de identificación del cliente, algún tipo de columna generada para cada uno de sus campos y el crédito, ¿verdad? Que va a tener un número de crédito y un monto posible a otorgar. Cuando hablamos de estos atributos, los atributos pueden ser simples o compuestos. Aquellos que van a ser simples son aquellos que no se dividen, ¿verdad? Que están meramente definidos desde un principio. Y los compuestos son aquellos que se pueden dividir en subpartes. Por ejemplo, lo que hablamos del nombre del cliente, ¿verdad? El nombre del cliente puede ser, o va a ser, depende de su relación en su base de datos, un atributo compuesto de la forma como ustedes lo definan. ¿Y qué es esto? Que si lo definen, por ejemplo, en su base de datos como nombre, una columna, la segunda columna, primer apellido, segunda columna, segundo apellido, entonces tenemos 3 columnas con atributos simples. Pero si llegamos y lo definimos como nombre completo, lo que es el input, por ejemplo, podríamos llegar y decir que estamos trabajando con un atributo compuesto. Otro caso muy común es el de las direcciones, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a ver. Y acá, entonces, lo que hablamos, ¿verdad? Que el atributo que representa una dirección puede ser dividido como la calle del cliente, la ciudad del cliente, para el atributo compuesto dirección cliente. Entonces, por ejemplo, en el país, que nosotros para pedir una dirección pedimos, por ejemplo, provincia, cantón, distrito, y después lo que sería otras señas, ¿verdad? Entonces, esto sería un caso para un atributo compuesto. ¿Y qué pasa? Que los atributos compuestos te vienen a agrupar un tipo de atributo y hacer más fácil o más claro la parte de lo que es la entidad, el modelo de entidad-relación. Y no tenemos que tener tantas columnas, ¿verdad?, dentro de una tabla, sino que podemos agrupar. Algunos ejemplos de atributos compuestos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el nombre del cliente, que lo podemos dividir en nombre, primer apellido y segundo apellido. De esta forma, diríamos en este caso, en el modelo de relación, esta clarificación, la dirección del cliente se puede ir en calle, ciudad, provincia, código postal. El calle se puede ir en número de calle, número, nombre de la calle y el piso. Entonces, podemos tener diversos tipos de atributos compuestos y hasta en un orden jerárquico. Perdón, luego tenemos lo que son los atributos monovalorados o multivalorados, ¿verdad? Monovalorados solo pueden tener un valor para la entidad. Y multivalorados, ¿verdad? Entonces, que puede tener un conjunto de valores para una entidad en específico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un crédito, ese crédito va a tener un consecutivo único para poder darle valor y referencia a ese movimiento que estoy generando. Pero, por ejemplo, como información de contacto, yo podría poner 2 correos electrónicos y existiese
necesidad de dar una dirección electrónica. Puedo colocar 0, 1, 2 o 3 o 4, la cantidad de teléfonos que yo quiera, sí, así lo requiero, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre un atributo monovalorado y multivalorado. Nombre subordinado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y puedo que tenga muchos subordinados por ahí, entonces, diversos valores. Derivados, ¿verdad? Son aquellos atributos que se pueden calcular. Por ejemplo, la edad o sea, si hay algún atributo que se llame fecha de nacimiento, entonces con eso automáticamente se podría calcular la edad de una persona. Aquí, por ejemplo, hay otro que se llama número de préstamos, ¿verdad? Y eso sería nada más una suma de todos los créditos que están para una persona en específico, entonces lo podríamos generar. Este es el ejemplo que hablábamos de lo que son las fechas, de lo que es la antigüedad. El valor de un atributo derivado en la mayor cantidad de ocasiones no se almacena, sino que se calcula cuando sea necesario. Entonces, esto es más para una vista, es más para la actividad del día a día que llegar y colocar, en este caso, el cálculo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo sé que con lo que es la fecha de nacimiento puedo calcular la edad, no es del todo necesario, chicos, que yo tenga los dos campos, los dos atributos en la base de datos. ¿Por qué? Porque los dos me dan la misma información. ¿Qué sería lo recomendable? De que entonces, a partir de esto, cuando se quiera desarrollar la aplicación, se pueda programar en una función que pues, logre identificar eso, ¿verdad? Entonces, que logre identificar la edad de la persona y no que tenga que llegar y hacer el cálculo nuevo. Estoy enfocando aquí nada más un poco la luz por un tema visual. En la parte de las relaciones, ¿verdad? Es simple y sencillamente una asociación entre entidades. Entonces, por ejemplo, aquí hay una entidad que es cliente con un nombre o apellido, ¿verdad? López. Una entidad prestatario que es la que va a mantener la relación y un crédito que es el que se genera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el conjunto de relaciones es un grupo de relaciones de un mismo tipo. Por ejemplo, López, P15 pertenecen a lo que es en este caso la relación crédito. Préstamo. Y aquí, ¿cómo podemos manejar relaciones por asociación? Por ejemplo, entonces, el primer registro, que sería Santos, ¿verdad? Con el crédito 17. El segundo registro, que sería Gómez, con el crédito 23. Y ahí, entonces, por ejemplo, Gómez también tiene otro crédito que sería 2. Entonces, una persona puede tener uno o más créditos. Igual, un crédito puede tener una o más personas que están. ¿Y cómo se generaría el modelo relacional de esta, valga la redundancia, relación, ¿verdad? Sería pasar, en este caso, de lo que es UML a la parte de tabla. Y esto es lo que tenemos, ¿verdad? Para la parte de relaciones. ¿Qué usamos en las relaciones? Los identificadores. Por ejemplo, acá yo no voy a usar el nombre del cliente. ¿Por qué? Porque cuántos clientes, o el apellido del cliente, cuántos clientes no pueden existir que sean de apellido López o de apellido Pérez. Entonces, a la hora que intento hacer la relación, y voy a relacionar, por ejemplo, un apellido como Pérez con un ID de crédito. Pero ¿qué pasa? Que pueden haber muchas personas que tengan el apellido Pérez. Entonces no logro cómo identificar. Por eso es que ocupamos para la parte de la relación lo que serían, en este caso, las dos llaves primarias de los dos atributos que nos van a repetir. Acá, para un caso en específico, que es la relación de sucursal al préstamo, y se puede definir el conjunto de relaciones de sucursales préstamo para evitar la asociación de un préstamo a una sucursal. Entonces, ¿cómo una persona puede sacar un crédito a una sucursal? Aquí, atributos descriptivos, chicos, y la parte de atributos descriptivos es meramente para dar mayor realce, para dar mayor detalle en lo que se está generando. Entonces, eh, última fecha de acceso, última eliminación, un log con lo que se está haciendo, entre otras cosas. La parte de los grados, de lo que son las relaciones binarias, y esto se va a referir al número de conjunto de entidades que participan en el conjunto de relaciones, ¿verdad? Al menos pueden existir lo que son en este caso grados binarios o con relaciones binarias.
y va a contener lo que sería los dos conjuntos de relaciones de las entidades. Aquí nada más, ¿verdad? Entonces, cuando es binaria es que tenemos dos entidades, ternaria, tres entidades y ahí. Acá cuando hablamos de números de relaciones, puede involucrar más de dos conjuntos de entidades. Los conjuntos de entidades empleados, sucursal y trabajo, por ejemplo, con diferentes trabajos en la misma sucursal. Y el conjunto de relaciones también podemos tener relaciones simples, binarias o ternarias. Cuando hablamos de correspondencia o cardinalidad, son estos números que pasan en este rombo. El rombo lo que nos va a identificar es la relación que existe entre los cuadrados o los rectángulos. Estos cuadrados o rectángulos, ¿verdad? Nuevamente Jacob, acompañado, perdón, cuando hablamos de lo que serían las relaciones, es que por aquí apareció algo. Cuando hablamos de como las cardinalidades de relaciones, vamos a tener varios tipos. El uno a uno, el uno a muchos, el muchos a muchos, y ahí cada uno de ellos. Sí, para este caso, cuando hablamos de uno a uno, es que una persona o una entidad puede relacionarse solo con otra entidad y en este caso no puede haber algún caso más. Entonces, no sé, si hay una entidad, persona con algún tipo de grado de especialización en una empresa, entonces una persona trabaja en lo que sería no sé, como administrador. Entonces, esta persona solamente puede ser administrador en esta empresa y esta empresa solamente puede tener de administrador a esta persona. Es un caso muy específico y no es el que se quiere abordar, pero vamos a ver otros casos donde las relaciones se pueden hacer uno a uno. Por ejemplo, acá hay una relación donde a un empleado se le asigna lo que es un espacio de parqueo. Y ese espacio de parqueo solamente es disponible para esa persona. Si alguien llega y quiere utilizarlo, no puede, porque ese espacio ya fue asignado. En la parte de cardinalidad, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos uno a varios o uno a muchos, ¿verdad? Es cuando una entidad A se puede relacionar con varias entidades de otra entidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos un registro A1, se puede relacionar con el registro B1. Esta es una relación 1 a 1, pero para este caso es una relación 1 a varios, ¿verdad? Entonces, que lo que sería el registro A1 puede relacionarse con B1 y con B2. De muchos, o bueno, en este caso de muchos A1 o de varios A1 es cuando una entidad se asocia con, a lo sumo, una entidad B, pero pueden ser más. En cambio, una entidad B puede, en este caso, asociarse con cualquier número de entidades que sea A. Entonces, por ejemplo, una orden contiene muchas líneas de orden y muchas líneas de orden, ¿verdad? Están dentro de una única orden, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tenemos es un caso donde solo hay una factura y en esa factura, por decirlo así, hay muchos productos. Cada línea es un producto. Y todas esas líneas de productos están contenidas en solo una factura. Y de muchos a muchos o de varios a varios, ¿verdad? Lo normal nosotros podemos decir de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno o de muchos a muchos. Y cuando hablamos de muchos a muchos, es que en este caso a una entidad A se le puede asociar cualquier número de entidades de registro de la entidad B. O al caso contrario, ¿verdad? A cualquier cantidad de registros de la entidad B se pueden relacionar con cualquier cantidad de registros de la entidad. Entonces, por ejemplo, acá podemos hablar que un estudiante toma uno o muchos cursos. Ustedes están llevando, no sé, probablemente 3, 4, 5 cursos. Entonces, cada uno de ustedes está tomando diversos cursos. Y si hablamos al revés, un curso está tomado por uno o muchos estudiantes. Entonces, probablemente la cardinalidad sea de muchos a muchos. Aquí la forma en la cual se estructura, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora de correspondencia, de la parte de cardinalidades. En este caso, va a depender de lo que sería lo que nosotros estemos extrayendo de ese contexto. Tenemos que leer el enunciado, entender el contexto y validar el tipo de relación que tenemos que generar. Vamos a ver un ejemplo. Si en un banco un préstamo puede pertenecer únicamente a un cliente y un cliente puede tener varios préstamos, entonces el conjunto de relaciones es de uno a muchos. Eso es lo que tenemos que entender. Pero si un préstamo puede pertenecer a varios clientes, como préstamos que toman por varios socios,
el conjunto de relaciones es de muchos a muchos, ¿verdad? Entonces, acá, varios clientes pueden tener varios créditos y varios créditos pertenecen a diversos niveles. Acá, bueno, restricciones, podemos tener restricciones totales y parciales, es el conjunto de participación de una entidad sobre la relación. Si toda entidad participa en al menos una relación, entonces es una restricción total, si no es una restricción parcial. Acá, bueno, es lo mismo, la parte de las llaves, tenemos llaves primarias, llaves foráneas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, una llave en este caso es una forma de identificar elementos dentro de una entidad. Los valores de los atributos deben ser tales que permitan identificar a la entidad, que no deben, en este caso, en ningún par de entidades tengan exactamente los mismos valores atributos. Entonces, no sé, yo no puedo tener dos tablas con clientes y tampoco puedo tener dos tablas con los mismos registros duplicándolos que tengan diferentes llaves, porque los valores de las llaves tengan alguna anomalía. Una llave va a permitir identificar un número, identificar un conjunto de atributos suficiente para distinguir las entidades o las relaciones específicas. Entonces, esto es el identificador normal que nosotros usamos en la parte de objetos. Entonces, tenemos llaves candidatas, ¿verdad? Entonces, una llave mínima, ¿verdad? Para, si queremos en este caso trabajar con clientes no encontrando ningún atributo que pueda ser lo único o, no sé, quiero hacer algo para veterinarios, no encuentro ningún caso que cumpla con esa condición, entonces agregamos una llave en específico. Las llaves se deben designar con cuidado, entonces, primero, no sé, si vamos a usar un nombre de una persona, no es un campo que sea suficientemente claro. ¿Por qué? Porque los nombres se pueden repetir. Por ejemplo, en este grupo pueden existir dos personas que se llaman José, dos personas que se llaman Josué, dos personas que se llamen cualquier otro nombre que se repitan, ¿verdad? Para lo que es el país, podríamos trabajar con el número de cédula. Si fuera de un estándar internacional, podríamos trabajar con el número de pasaporte, por ejemplo, o si no, generar nuestra propia llave, que sería agregar un número, un identificador de X cantidad de valores para cada persona que se registre una aplicación y que hacemos que sea autoincrementable y que así jamás se repita. Lo que hablábamos, ¿verdad? Como los extranjeros no tienen cédula, algunas empresas pueden generar su propio identificador. Y una alternativa es usar alguna condición única de valores de otros atributos como llave. Entonces también puedo llegar y decir, bueno, la unión de este campo con este campo es mi llave primaria. Pero bueno, esos son llaves compuestas que vamos a ver más adelante. La llave primaria se debe elegir de manera que todos sus atributos nunca o muy raramente cambien. Las llaves primarias no deberían de cambiar. Por ejemplo, el número de cédula de una persona, un identificador que estamos generando, y los identificadores únicos generados por empresas generalmente no van a cambiar. Aquí seguimos con llaves, ¿verdad? Para la parte de las relaciones en cuanto a las entidades, la composición de la llave primaria para el conjunto de relaciones va a depender de la estructura de los atributos y qué atributos, ¿verdad? Y si el conjunto de relaciones no tiene atributos asociados, entonces el conjunto de relaciones, por ejemplo, la llave primaria de la entidad 1, la llave primaria de la entidad 2, hasta la llave primaria de la entidad n, para formar lo que sería una super llave para la parte de la relación. Entonces, de esta tabla tomo el ID, de esta tabla tomo el ID, entonces ya ahí tengo una relación entre dos tablas. La estructura de una llave primaria, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de la cardinalidad. Y ahí nosotros, bueno, podríamos ver diferentes tipos de formas de cómo crear una llave. Lo normal es de acuerdo al contexto. Si yo estoy en una tabla, lo más fácil es llamarlo tabla antes que entidad. Es una entidad que al final se traslada o se traduce en una tabla. Pero si yo estoy con una entidad que no tiene ningún atributo que yo considero que es único, tendría que necesariamente agregar un atributo adicional que me permita generar un identificador único para cada uno de los registros que ahí se guardan. Acá otro ejemplo, de ahí nada más para aplicar llaves para conjuntos de relaciones, entre otros. Por ejemplo, le dicen para relaciones 1 a 1 qué hacer, para relaciones 1 a varios qué hacer, de varios a 1 qué hacer y de muchos a muchos qué hacer. ¿Alguna duda con esa parte de lo que sería en este caso identidad de relación? Para entrar ya de lleno a la parte SQL.
ahorita vamos a entrar por encima, vamos a trabajar en instalar la parte del Management Studio, no sé si me instalaron o verlo por ahí más adelante. Vamos a introducir a lo que es el área de trabajo, dejar el ejercicio pendiente y dejar un par de presentaciones para lectura para la próxima semana. Pero hasta acá, ¿alguna duda? Todo bien en este momento, profe. Esta presentación está en inglés, ¿verdad? Como el libro está en español, está en inglés, yo se los pasé en español para que lo tuvieran de una forma más sencilla, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá para introducir a SQL. Bueno, voy a ver nada más algunas pocas diapositivas antes de ir al receso. Lo primero es un repaso sobre, mira, ¿verdad? Lo que es el lenguaje de consulta SQL, el lenguaje de consulta estructurada para su traducción, la organización de datos, la estructura básica de la consulta, cómo generar operaciones de edición básicas, cómo hacer operaciones, qué son los valores nulos, agregar funciones, consultas, modificación de una base de datos. Profe, ¿usted pasó esta en español? ¿El qué? ¿Usted pasó este documento en español? Es que yo lo vi en inglés. ¿El libro? O el... No, la diapositiva. No, la diapositiva sí está en inglés, porque Bueno, sí, sí. cuando se generó, fue generada el libro en inglés. Ya el libro está traducido, entonces lo puse en español. Pero esto, chicos, este material, por decirlo así, ¿verdad? Para no ponerlos a leer, ni yo volver a hacer un mix de materiales, es que se utilizó, ¿verdad? A la hora que se generó el libro, ¿verdad? Venía asociado la parte de lo que es la literatura como un material académico que es facilitado y impartido en muchos lugares, entonces por eso no lo vale. Acá un poco de lo que es en este caso historia, ¿verdad? Entonces, eh, de hecho, no sé si ustedes han visto y hay hasta discusiones de cómo se le dice SQL o SQL. Entonces, MySQL, por ejemplo, para hablar de MySQL. Entonces, hay diferentes formas, ¿verdad? Entonces, en un principio se hablaba del SQL Language. Entonces, para no es, y como la definición lo que decía era que había que decir SQL. Y la gente en su contexto, en vez de decir SQL, iba usando SQL, SQL. Entonces, se fue quedando, entonces, popularmente escuchamos MySQL, SQL Server, pero en un principio se manejaba ese término. Ahora es como Costa Rica, que usamos el Tuanis, entonces, que viene de la palabra que se estuvo mucho en su momento, del too nice, que todo estaba bien, ¿verdad? Entonces, too nice, la forma en que lo escuchaban, pues, que no hablamos inglés del todo bien, ¿verdad? Entonces, la mayoría lo escuchaban como tuanis y así se quedó, ¿verdad? Entonces, el tuanis es una palabra regional que no existe prácticamente en ningún lugar del mundo, pero es por esa traducción, es como el canfín, que no me acuerdo la traducción literal es como can, ahí, no sé, todo lo que Queroseno, voy a pues. encontrar, algo así, y entonces, can ahí no sé qué fine, ¿verdad? Entonces, pero entonces era canfín, la forma en cómo se generó. Igual entonces pasaba con la parte de SQL, que fue generado en un principio por la parte de un proyecto System R para IBM, renombrado después como SQL o estructura de lenguaje de consulta. Se generaron los estándares, ¿verdad? Como todo lenguaje para la parte pues, de estructura, que sería SQL 86 y ahí los demás. Y se genera, ¿verdad? En un principio se agregan características al estándar, pero para lo que son aplicaciones comerciales. La que sería la definición, ¿verdad? Lo que podríamos hablar, ¿verdad? Entonces, recuerden que nosotros hablábamos de dos tipos, ¿verdad? De lo que es cómo crear la base de datos y después cómo generar las transacciones dentro de la base de datos. Entonces, hablábamos de la definición, lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos, ¿verdad? Entonces, DDL y TML, ¿verdad? LMD. Cada uno de ellos, esto es que uno está en inglés y otro en español, por eso es que cambian las letras. Pero lo que vienen a representarnos es, en este caso, ¿qué incluye? Por ejemplo, entonces, el lenguaje de definición de datos lo que incluye es la creación de lo que es el esquema o la
estructura de nuestra base de datos, los dominios, la integridad en lo que son las relaciones o los constraints, ¿verdad? Y podríamos ver más adelante, ¿verdad? También la parte de cómo generar y mantener los índices, la seguridad y autorización en la parte de accesos, otros usuarios y demás, y el almacenamiento físico, la estructura de las relaciones en disco, ¿verdad? Entonces, hablamos que el lenguaje de definición de datos, que lo habíamos visto la semana anterior, es meramente cómo estructura, cómo generar el caparazón, el cascarazón. Pero después teníamos lo que eran, ¿verdad? Los de las transacciones, ya que estos venían más a la parte de manipulación, que ahorita los vamos a ver. Tipos de dominio en SQL, el char, ¿verdad? Que es una letra en específico, puede ser string, puede ser int, puede ser lo que sea, un valor. El varchar, que es una cantidad variable de caracteres, ¿verdad? Y si no se especifica, se utiliza la máxima cantidad n para poderlo generar en un principio. Lo normal es colocar un número que venga a representar la cantidad posible de valores que puede contener ese campo. Claramente, si ustedes lo restringen, no se dicen, por ejemplo, un nombre completo y le dan 6 caracteres, cualquier persona que se llame consciente ya automáticamente no pudo ingresar ese registro. Bueno, depende, no es que no pudo, sino que va a tener algunas restricciones o variaciones por ahí. El int, ¿verdad? Es un número entero, similar, igual que el progra, ¿verdad? Un small int, que es un número más pequeño, con menos espacio en memoria. Campo numérico, un campo real de doble precisión, en este caso sería un doble normal o un float. Y el float, ¿verdad? Que es un número punto flotante y en este caso vamos a utilizarlo cuando no se tiene una precisión específica de cuántos dígitos son. Entonces nosotros para poder generar lo que es o crear una tabla, ¿verdad? En SQL tenemos que usar el comando create table, ¿verdad? El nombre de la tabla y ahí entonces cada una de lo que son las relaciones. Las relaciones, las tablas que quiero generar, entre otras cosas. Y la integridad de los constraints. En este caso, R sería el nombre de la relación. Cada, lo que sería en este caso, entidad, va a tener un atributo, ¿verdad? Que va a definir las relaciones o un conjunto de atributos. Y ahí vamos a contener para cada uno de ellos, hasta para las relaciones, lo que son los valores o los tipos de valores que vamos a contener el dominio en la parte de la relación. Por ejemplo, crear lo que es en este caso la tabla instructor va a contener el nombre de lo que es en este caso la columna, que cada tabla va a tener sus columnas con sus nombres y cada nombre de esa columna en específico va a ir asociada a un valor. Entonces podemos tener como ejemplo esta tabla instructora con un ID que va a ser un varchar de 5, quiere decir que el máximo ID va a ser posible 999.999. Ya cuando eso, si se tiene que implementar a un valor más, no se podría generar. El nombre del departamento, que va a ser un varchar, en este caso lo están haciendo más grande, de 20 campos, de 20 letras. Y aquí hay una función de insert, un ejemplo. Entonces, insert into instructor, ¿verdad? Insert en la tabla instructor los valores, entre comillas, dobles para que no falle por el varchar, ¿verdad? O por el char. Y que en este caso vamos a agregar todos los valores que tenemos por ahí. Entonces, aquí en este caso, como los primeros 3 valores son varchar, van entre comillas simples. Y el último caso, como es numérico o integer, ¿verdad? Lo vamos a colocar sin las comillas dobles porque no es un tipo de... Vamos a seguir con la parte de las integridades, con los constraints. Esto de aquí en adelante voy a darlo un poquito más rápido porque aquí sí me voy a enfocar mucho en la parte del SQL. Entonces vamos a dejarlo por así un momento, chicos, y para poder dar el receso y venimos a las 3:01, 3:11. ¿Está bien? Está bien, profe. Listo. Ok, pero
Ok, chicos, seguimos. No sé, estaba tomando agua, no sé si ahí está tan caliente como acá. Pero es que aquí en Guaples hoy sí ha estado muy caliente. Entonces, por eso es que me escucho seguro hasta más entrecortado y todo. La parte, esta presentación no la vamos a ver hasta el final, vamos a llegar hasta la parte de los joins, que la parte de las uniones la vamos a ver directamente ya en SQL, ya en el Management Studio, entonces no la vamos a trabajar hasta ahí. Acá es en cómo crear una tabla, ya lo vimos, ¿verdad? Y cómo en este caso generar ahí lo que son las columnas y los dominios por columna para cada uno de los nombres que vamos a requerir ahí dentro de lo que sería nuestra propia tabla. Posteriormente, la parte de la integridad de referencial, ¿verdad? En lo que son las tablas, nosotros podemos tener algunos tipos de relaciones y especificarlos que no sean nulas, que sea una llave primaria, que sea una llave foránea, y esa llave foránea tiene que referenciar claramente a otra tabla. Entonces, cuando hablamos de llave primaria, podemos hacer que sea un atributo o que sea una combinación de atributos. Por ejemplo, acá se quiere declarar el nombre del departamento como llave primaria, entonces se tiene una tabla que se llama apartamento, el nombre del departamento es varchar, el presupuesto es numérico, y en este caso la llave primaria es en este caso el nombre del departamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta tabla ningún nombre de departamento se puede repetir. La llave primaria, ¿verdad? Entonces, automáticamente este atributo se cataloga como no nulo y que claramente no va a ser repetible. Entonces, no puede haber una llave primaria vacía. Pues no puede decir un nombre de departamento que no haya nada. Automáticamente, con decir que un atributo es primary key, automáticamente estamos diciendo que es not null, ¿verdad? También. Acá, entonces, por ejemplo, se tiene una tabla de estudiantes, que un estudiante tiene un identificador, un nombre, un departamento, un total de créditos, que dice que en este caso la llave primaria es el ID y la llave foránea el nombre del departamento. Entonces lo que están haciendo es integrando a un estudiante que automáticamente también se tenga por ahí la ubicación o se tenga el dato de contacto del departamento en el cual vive. Una tabla de toma, una relación, ¿verdad? Eso es como para decir que un estudiante toma un curso, por ejemplo. Entonces tiene un identificador, un nombre, un curso ID, ¿verdad? Que este es el número de curso que va a tomar, un semestre, un año, un grado. Entonces, donde dice que la llave primaria va a estar compuesta por el ID de la relación, por la llave foránea o el curso ID, ¿verdad? El número de curso, el semestre y el año. La llave foránea, ¿verdad? En este caso, bueno, primero va a tener una llave foránea de ID que va a hacer referencia a lo que es en este caso el ID del estudiante y otra llave foránea que es el curso ID que va a hacer referencia a lo que es en este caso la tabla curso en su atributo ID. Si ustedes se fijan, entonces este ID es la llave foránea de estudiante. Este curso ID es la llave foránea de esta siguiente tabla. Aquí hay una tabla que se llama curso ID, que entonces tiene ese identificador, el de un título, un department name, ¿verdad? Que en este caso hablábamos que el dep name es en este caso de la tabla departamentos, que sería lo que sería el nombre de lo que es la llave primaria de esta tabla. Yo aquí perfectamente le pude haber escrito otro nombre. Entonces, la llave foránea es, en principio es, ¿cómo se llama el atributo en mi tabla? Referencia a la tabla department, ¿verdad? Que sería esta por acá. Y en la tabla de apartamento, ¿a cuál atributo? A este, department name, ¿verdad? Entonces, pero perfectamente le pude haber colocado un diferente a este nombre, ¿verdad? Entonces, si aquí le coloco diferente, aquí le coloco diferente. Claramente aquí no, porque esto es haciendo referencia a la tabla. Acá, ¿qué están haciendo? Como no hay un atributo que sea único, entonces tengo que hacer una combinación de algunos atributos para que nunca se llegue a repetir esa tabla. Entonces, en esta relación se toma el ID del estudiante, el curso del estudiante, el semestre y el año. ¿Por qué? Porque puede pasar que un estudiante lleve un curso. Entonces,
su número de cédula con el código de curso. Digamos que este curso es en NRC 59.900. Y ustedes con su número de cédula están llevando este curso, pero por A por B no lo logran aprobar. Entonces, a la hora que intentan volver a llevar el curso y que se registra la relación, dicen que ustedes van a llevar el mismo curso, pero si esto hubiera sido la llave primaria, automáticamente nos choca, porque nos va a decir, mira, ya usted no puede hacerlo porque ya lo llevó. ¿Y qué pasa? Que si solo colocamos como llave primaria hasta el semestre, entonces ustedes van a llevar este curso en el segundo semestre. Y el otro año, entonces, ustedes van a llevar este mismo curso en el segundo semestre. Entonces, sigue siendo igual. No hay algo que haga que esté diferencia. Ya agregándole el año, entonces, ustedes van a llevar este curso el segundo semestre del 2021. No lo lograron ganar. Esperemos, no va a pasar para ninguno. Entonces, ustedes van a llevar este curso el segundo semestre del 2022. Ya ahí sí tengo una combinación de atributos que me hace única lo que es en este caso el valor dentro de la tabla. Entonces, por eso es que ocupamos estos 4 valores para poder generar esta llave primaria. Y esa es la importancia, chicos, de que ustedes puedan determinar cuáles son los campos únicos dentro de una tabla. Y la tabla de relaciones, casi siempre las llaves primarias son compuestas por al menos las llaves foráneas de los cuales están extrayendo la parte de la información. ¿Queda claro una primary key, una foreign key? ¿Y por qué una llave primaria a veces puede tener varios atributos? ¿Por qué solo uno? La parte de referencias. Usted no puede ver reacciones, ¿verdad, profe? Creo que no. Bueno, mientras no. Sí, no, es que hay varios ahí levantando el dedo, pero, pero no, Ok, todo bien, profe. listo, listo. Entonces, aquí la declaración de la llave primaria puede ser combinada a lo que estábamos hablando, como se lo hemos mostrado anteriormente. Aquí algunas otras cláusulas, el drop table, ¿verdad? Lo que hace es eliminar la tabla y su contenido. Entonces, elimina, si usted dice el drop table students, entonces se eliminó toda la tabla de estudiantes, no solamente los registros, sino los registros y la tabla. Un delete lo que hace es eliminar el contenido de una tabla, ¿verdad? Pero mantiene la tabla ahí queda. Entonces, delete table students, elimina todos los registros, pero se queda la tabla, un alter table, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos a agregar para un atributo en específico algún tipo de dominio. Entonces, alter table es, ocupo alterar de la tabla tal este campo, por ejemplo, el campo de nombre, que tenía como un varchar de 5, ahora hacer un varchar de 10. Entonces, o alter table R drop A, ¿verdad? Entonces, A sería en este caso el nombre de un atributo que se quiere eliminar, ¿verdad? Entonces, a veces eliminar estos atributos no soportado por algunas bases de datos. Y vamos a ver por qué cuando estemos. Una consulta básica en lo que es SQL, ¿verdad? Entonces ya acá cuando hablamos de consultas tenemos que entrar no al LLD, que es el lenguaje de definición de datos, sino al DML, que sería el lenguaje de manipulación de datos, ¿verdad? Entonces va a proveernos información de cómo insertar, eliminar, consultar o actualizar información de lo que son las tuplas o las tablas dentro de nuestra base de datos. Una consulta típica, ¿verdad? Sería la del select. Todos los atributos, puede ser uno, pueden ser varios, pueden ser todos, todos es un asterisco. Si es uno, seleccionamos el nombre del atributo. Si son varias tablas, entonces select de tal tabla, tales atributos, ¿verdad? O en este caso, el diminutivo de cómo lo vamos a llamar el director from. From va a definir la cantidad de tablas de donde yo voy a consultar dicha información. El where es la condición, ¿verdad? Ese es el predicado de qué es lo que tiene que valorar. Entonces, la parte de la cláusula select, ¿verdad? Va a traernos una lista de los atributos resultantes, ¿verdad? Entonces, de la información para esos atributos en específico va a corresponder a la predicción de la operación o de la lógica relacional, al de álgebra relacional. No voy a entrar mucho en detalle al álgebra relacional porque es un poco ya más prácticamente multiplicación para ver no tan eficiente, pero tendríamos que llegar y sentarnos en algo un poco más matemático que nos va a generar menos eficiencia. Pero nada más que antes de usar los left join, right join o inner join, lo que se usaba era
lógica relacional o álgebra relacional y era mucho más pesado. Por ejemplo, para encontrar los nombres de todos los instructores, entonces select name, friend, instructor. Entonces, de la tabla de instructores, seleccionan los nombres. Esto me va a despegar en una columna todos los nombres de personas que están instructores en algún lado. Por ejemplo, una nota aquí, los nombres en SQL son case sensitive, ¿verdad? Entonces quiere decir que si ustedes escriben name en mayúscula o todo en minúscula o todo en una combinación de mayúscula a minúscula, en este caso van a tener el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Es equivalente a decir name con N mayúscula, todo en mayúscula, todo en minúscula. No hay sensibilidad, ¿verdad? Entonces, si ustedes escriben esto, es exactamente lo mismo. Entonces, para que lo tengan por ahí. La cláusula select, ¿verdad? Entonces, aquí, siguiendo con esto, ¿verdad? Tenemos también la parte del distinct. ¿Qué es lo que hace el distinct? Sí, nada más me muestra todos aquellos que sean distintos, ¿verdad? Y si hay algún instructor que se repita o se duplique de esa tabla, automáticamente se quita, ¿verdad? Entonces, selecciona el nombre de instructores, pero si hay 3 instructores que se llaman igual, entonces, y hay 10 instructores, pero hay 3 que se llaman igual, me va a mostrar, no sé, 7, 8. ¿Por qué? Porque hay otros que se repiten. Acá, bueno, la parte de que podemos usar algunos, la noción de los atributos, ¿verdad? Entonces podemos empezar a trabajar con los operadores más, menos, por, dividido, ¿verdad? Entonces, no sé, con el salario y entre dos, entonces automáticamente me tira el salario mensual. Digamos que yo tengo en mi base de datos un salario que es el salario anual. Yo quiero saber cuánto es el salario mensual. Entonces, hago salario entre dos y automáticamente me va a retornar el valor de la condición where, ¿verdad? Lo que hace es nada más decirme de dónde, ¿verdad? Me filtra los resultados, me genera las condiciones. Por ejemplo, aquí para constatar todos los instructores del departamento con un salario superior a 80,000. Entonces, aquí le agendamos la consulta, seleccioname el nombre, la tabla de instructor, donde el departamento sea igual a este y el salario sea mayor a este. Entonces, ahí son comparaciones combinadas por tener en este caso operadores lógicos, el AND, el ROR, el NOT, el DIST, el distinct, ¿verdad? Que podemos tener por ahí. Y las comparaciones son aplicadas, ¿verdad? A los resultados en las operaciones aritméticas. Por último, el front, que es por donde lo vamos a dejar, ¿verdad? Lo que me dice es de cuál tabla. ¿Dónde va a ir usted a buscar? Podemos generar planos cartesianos que no son muy usados directamente. ¿Por qué? Porque nos van a generar muchos resultados y con poca eficiencia, ¿verdad? Que mejor generar una selección en términos de álgebra relación. Pero el front lo que me dice es de dónde voy a extraer esto. Acá es un plano cartesiano que después vamos a ver cómo lo podemos simplificar. Pero voy a quedar en esta diapositiva para que de ahí en adelante nada más cualquier cosa lo terminaran de leer y poder en este caso avanzar un poco con lo que tenemos que traer por ahí. Chicos, ustedes instalaron SQL Server. ¿Cómo les fue con el proceso de instalación? ¿Todo bien? Creo que todo bien, profe. Ok, ¿instalaron Quisiera que sí. solo SQL? Era la de o developer, instalaron- ¿verdad? Ajá, el developer. ¿Instalaron solo el SQL 2019? Sí, ¿Solo Sí, el Sí. SQL o instalaron el Management Studio también de una vez? el Management Studio también. De una Todo de vez. una vez, profe. Y el también sí. Management también. Ok, muy bien. Entonces, ¿verdad? Lo normal es que nosotros a la hora que instalamos la parte de los SQLs, que hagamos también del sitio oficial del Management Studio, al menos la versión más nueva, la 18.9.2, que ustedes lo instalen y se conectaron con el usuario sea a la base de datos o nada más lo instalaron y no han intentado hacer ese primer uso, ese primer acceso. Ah, yo sí lo Sí probé. funcionó, en mi caso sí funcionó. Yo Conectarme también, con sí el funciona. SA. Ujú. Yo solo, Al solo lo final- instalé. Sí lo creé, pero no he probado. Ok, vamos a verlo. Entonces, al final, la parte del Management Studio, ¿verdad? Sí, es este entorno de trabajo que vamos a utilizar para diagramar, para generar las bases de datos, las tablas, las consultas, la administración. Y entonces ahí es donde vamos a empezar con esta base de datos de un ejercicio, ¿verdad? De productos, ¿verdad? Donde hay empleados, hay departamentos, hay tiendas, hay fabricantes, hay productos, hay ventas y demás. Y este es el que vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces por ahí les agregué una descripción para que ustedes la próxima semana entonces traigan un diagrama entidad relación sobre esto. Ahí realicen, en verdad, entonces
intenten extraer cuáles son las entidades, qué tipo de relación hay y agregar la cardinalidad para ello. Pueden ir a devolverse a las presentaciones, ver la parte de cardinalidad, ver la parte de relaciones, ver la parte de entidades. Entonces, que las entidades son, en este caso, rectángulos, que las relaciones son rombos, ¿verdad? Entonces, no sé, que por ejemplo, un empleado vende un producto en una tienda y ustedes van generando las relaciones como consideran que son pertinentes. La otra semana vamos a ver un par de ejemplos de lo que ustedes, de los diagramas que ustedes generaron. Lo pueden hacer, chicos, a papel si quieren y muestran la foto, lo pueden hacer en algún software pues, específicamente para la generación de diagramas de entidad-relación. Y la idea es, a partir de este diagrama, ya empezar a crear la tabla, la base de datos, ¿verdad? Yo también voy a traer ahí la propuesta de la solución para poderla compartir. Y a partir de eso, entonces vamos a ir generando el script. Primero, a través de un lenguaje de definición de datos, creamos todo, generamos las llaves. Entonces, mira, esta contiene esta llave, esta contiene esta llave. Y por último, entonces, pasaríamos a la parte de, en este caso, la parte de manipulación de datos, a generar nuevos registros, a generar consultas y hacer más práctico la noción, ¿verdad? Ya del uso de lo que es los dos lenguajes, tanto de definición de datos como manipulación de datos y el uso ya directamente de lo que es el entorno de Management Studio. Entonces, el Management Studio, ¿verdad? Es el SQL Server Management Studio, en este caso para mí el 18, entonces es SSMS, lo normal. Yo lo que hice fue agregarlo como en, en mi barra de tareas, ¿verdad? O en la parte del escritorio, como ustedes quieran. Ahí lo ejecutamos. Voy a abrir la parte del Management Studio. Es un poco pesado, ¿verdad? La parte de SQL Server. Entonces, a veces, ya más adelante, si lo integramos, no sé, a un .NET para algún tipo de aplicación que queramos levantar, va a ser un toque pesado, pero bueno, nos va a permitir ahí, en este caso, generar aplicaciones un poco más robustas. Ok. Acá para poderme conectar, tengo dos tipos de forma, normales, ¿verdad? Ya que nosotros no tenemos Windows Azure, a través de la autentificación de Windows normal, o que depende del usuario que ustedes tengan en su equipo, o a través de la autentificación de SQL Server. En mi caso, el usuario que voy a trabajar es el administrador, el SA, ¿verdad? El normal, que también podemos generar usuarios, pero eso es parte de administración que vamos a ver más adelante. Y la contraseña, bueno, que agregaron por ahí, que le agregaron al usuario. La idea es que cuando se hicieron la instalación, la hicieron mixta y no solamente la instalación por defecto de Windows. Voy a agregar mi contraseña Profe, y ya con esta contraseña voy a darle recordar para no estarme conectando o no estar agregando esta información y ya podría conectarme a lo que es, en este caso, mi base de datos. Por un momento, para ver si tengo el servicio levantado. Profe, yo hice la configuración básica, tenía que ser custom entonces. sí, Sí, yo solo puse la autentificación con Windows. Tenía que hacer esa. es que lo que pasa es que cuando vamos a querer trabajar con usuarios, ocupamos la autentificación eh, con un usuario específico y no la de Windows. Entonces, más adelante sí lo vamos a ocupar. Y se puede agregar todavía igual. El servicio está levantado como automático. Se puede, en este caso, vamos a reiniciar el servicio nada más para ver problemas. Sí, se puede agregar una combinación mixta y que no sea solamente el cambio ahí. Lo que no, creo que cambié la contraseña en la mañana. A ver, un momento. Profe, si yo lo hice básico, ¿qué hago entonces? ¿Hay alguna manera de revertirlo o hacer un usuario? Sí, sí, en la parte, tenés que hacer, de hecho, ahí sí hay que ver un video, porque hay que hacer un cambio en la parte del registro de autentificación, que yo creo que a mí me va a tocar hacerlo porque no recuerdo la contraseña. Voy un momento para ver dónde la apunté. Ok, Compartir para buscar la contraseña.
Chicos, voy un momento porque yo ahorita estoy actualizando la compu, entonces parece que tengo un proceso, un servicio que no me deja levantar. Pero los servicios los tengo automáticos. Listo, era ahí con un servicio que tenía desactivado, ya lo acomodé. Chicos, esto es el Management Studio que vamos a trabajar directamente. De momento, estas primeras clases, por lo que me contaba John y lo que me contaba IFII, no vamos a trabajar directamente con lo que son usuarios más adelante, sí. Entonces, de momento no es tan exclusivo que no importa si lo hicieron directamente con el usuario de Windows, pero más adelante sí hay que hacer esa integración. Entonces, para que vayan ahí poco a poco buscando cómo realizar el cambio. Esto es nuestro entorno de trabajo. Esto es nuestro explorador de proyectos, de objetos, ¿verdad? Que vamos a tener por acá. Acá tenemos lo que sería nuestra instancia, que es la del equipo que estemos trabajando. Podemos generar varias instancias. Si tenemos un entorno de red compartido, pues tendríamos diversos servidores a los cuales nos podríamos conectar. Cada uno de ellos va a tener sus propias bases de datos, ¿verdad? En este caso aquí hay unas bases de datos del sistema que son las que vienen ya por defecto. Nosotros podemos generar nuestras propias bases de datos. Está la base de datos master con sus propias tablas, ¿verdad? Que cada una de estas tablas son las que nosotros podríamos consultar, modificar o hacer diferentes cosas, ¿verdad? La parte de las vistas que podemos generar dentro de una tabla, ¿verdad? Que en este caso las vistas es segmentar información de todo lo que son las tablas que tenemos por ahí. Y bueno, aquí podemos ver la parte del almacenamiento, la seguridad, los servicios, la programación, la parte de cada uno de ellos. Entonces, vamos a ir viendo entonces, cómo construir una base de datos, a cada base de datos agregar sus tablas y manejar esto. Adicionalmente, esto es sobre las bases de datos generales, pero nosotros podemos hablar de seguridad de la base de datos, de lo que es el SQL. Cuando hablamos de seguridad es, bueno, ¿quiénes pueden hacer los logueos? Entonces aquí automáticamente tengo solo el de Windows o entonces estoy generando un propio usuario, ¿verdad? Entonces, para mi equipo. Aquí entonces podríamos variar estos usuarios. El usuario SA es el usuario administrador, que es la contraseña que nosotros agregamos por ahí, y este usuario administrador tiene privilegios, ¿verdad? Para poder trabajar y hacer diferentes cosas. Los roles, para acá, para que son el servidor, ¿verdad? Entonces, el sysadmin es el que vamos a utilizar más, pero hay diferentes tipos de roles para el que es manejo de nuestra base de datos, la parte de las credenciales que podemos hacer por ahí, la parte criptográfica, de auditorías de servicio, entre otras, cómo generar backups, puntos de revisión, ¿verdad? O es como depuración, ¿verdad? Cuando nosotros depuramos, ir viendo línea por línea para ver cuáles son los datos que se están agregando, que se están manifestando, generar los triggers, generar replicación para replicar, en este caso, la información de una forma local o una forma externa, algunas políticas, ¿verdad? Cuando de momento tengo que crear un grupo para poderlo trabajar. La parte de lo que es que mantener siempre la disponibilidad de la administración y el IIS o el Integration Service, ¿verdad? Pero esto es más que todo cuando vamos a trabajar con, en este caso, que vamos a trabajar con .NET para combinarlo con la parte de SQL Server. Algunos privativos, ¿verdad? Hay algunas, nosotros nos podemos conectar con SQL Server para diversos lenguajes, pero hay otros donde es más difícil, ¿verdad? No sé, por ejemplo, en PHP tendríamos que generar, en este caso, algunos web services para poder consumir la información, que no sería
para nada complicado conectar SQL Server con .NET o PHP con MySQL, ¿verdad? MySQL, ¿verdad? Entonces, hay ciertos lenguajes que se acoplan mejor a diferentes motores y es lo que tenemos que entender también. Si ustedes aprenden bien SQL Server, por ejemplo, ustedes no tendrían algún problema entre trabajar con MySQL o algún otro motor de búsqueda adicional. ¿Okay? Este es nuestro espacio de trabajo. Para hablar brevemente sobre esto, en la parte de file, nosotros podemos conectarnos a diferentes servidores, objetos de servidores, generar un nuevo proyecto, generar una nueva solución, generar un nuevo query, entre otras, ¿verdad? Podemos abrir diferentes soluciones o proyectos que tengamos por ahí. Podemos ver, en este caso, cuando hablamos de ver, sería copiar, cortar o nada más. Entonces yo puedo darle control N, por ejemplo, para agregar un archivo nuevo, ¿verdad? Que en este caso sería meramente agregar mi espacio de trabajo para mis consultas, ¿verdad? Entonces, yo aquí puedo llegar y decir select, asterisco, from, ¿verdad? Y ahí ustedes ya saben que pueden hacerlo todo junto hacia abajo para tener ahí las condiciones, ¿verdad? Entonces, seleccione tal de, ahí escojo una tabla, where, y entonces ahí el mismo nombre de la tabla. Y vamos identificando cada uno de las columnas, ¿verdad? Por el momento no me interesa trabajar con lo que es el lenguaje de manipulación de transacciones, ¿verdad? En este caso no quiero agregar. Pero yo no sé, yo puedo, por ejemplo, seleccionar cualquier cosa, no sé. Si seleccionáramos algo básico, por ejemplo, algo que no está, que está por acá, que lo estoy escribiendo, siempre por defecto vamos a estar en nuestra base de datos master. Y para ejecutar las consultas está este execute o F5, ¿verdad? Entonces, si yo le doy F5, entonces llega y me dice, mira, vamos a ejecutar esa consulta que tienes por ahí. Y me dice, bueno, no estoy dando un nombre a una columna, nada, estoy haciendo una selección. Selección de texto plano, entonces por eso lo muestra de forma directa, ¿verdad? Nada, estoy haciendo una selección sencilla para validar mi espacio de trabajo. Este sería mi lugar donde yo genero las consultas. Este es mi output, mi salida de resultados. Esto es mi explorador de soluciones. Aquí la idea es que nosotros generemos soluciones y esas soluciones vayamos agregándole scripts, que son cada uno de estos archivos .sql, donde yo en una tenga, por ejemplo, un script para el lenguaje de definición de datos, que sería para crear la base de datos y todo lo que tenga que ver con su integridad. Otro para, no sé, un script de inserciones a las tablas. Otro para las modificaciones, un alter table, tal cosa y todo lo demás, para no ir a tocar directamente el script del lenguaje de definición. Y ahí entonces poder generar o poder agrupar diversos archivos SQL a una única solución. Entonces, en editar tenemos las opciones principales de copiar, cortar, duplicar, insertar, lo normal, cualquier otro software. En ver, ¿verdad? Entonces la solución, los objetos, el ver es, por ejemplo, este explorador de objetos, uno lo puede en este caso agregar el pin, ¿verdad? Entonces, si yo quito el pin, lo dejo fijo, ¿verdad? Entonces ahí está fijo y de ahí no lo voy a mover, que la mayoría de gente lo usa fijo. Entonces, pero también yo lo puedo desligar con el pin y entonces me queda por acá y cada vez que me posicione sobre esto, automáticamente se muestra o se oculta. Pero entonces esto va a depender. Si yo no quiero ver el explorador de soluciones, entonces aquí igual en View, entonces la parte del explorador de soluciones, nada más lo quito. Entonces, aquí llego, lo quito por acá, si lo quiero ver, entonces también lo agrego, ¿verdad? Entonces esto va a depender de qué quiero yo tener por acá en mi espacio de trabajo. La parte de proyectos, puedo agregar, puedo eliminar proyectos. Las herramientas, en herramientas es más para parte de integraciones, integrarlo con Azure, con Data Studio. Entonces podemos generar algunas otras salidas, podemos usarlo. En la parte de Windows, ¿verdad? Estas son las ventanas, hay algunas ventanas tantas, ocultar, guardar alguna ventana en específico, entre otras, o la parte de la ayuda que nos podemos generar directamente. Estas opciones que están acá abajo como barras de herramientas son opciones similares a las que estamos hablando. Aquí yo puedo devolverme, aquí puedo en este caso generar un nuevo proyecto, aquí puedo abrir, aquí puedo guardar la consulta, aquí puedo guardar todos los cambios en los documentos, generar una nueva consulta, hacer integraciones de análisis de service, lo demás, ¿verdad? Esto es ya para bases de datos muy grandes, copiar, cortar, pegar, deshacer, ejecutar, en este caso
generar algunos puntos de estimación. Y entonces tenemos para la parte de comentar, descomentar, sangrías, agregar, quitar, entre otros. Entonces, esto es nuestro espacio de trabajo que nosotros vamos a utilizar directamente con ese QLC. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es lo que nos queda pendiente? Entonces, generar el diagrama entidad-relación para la próxima semana ya venir de una vez a crear lo que sería nuestro primer script en una solución. Vamos a crear en nuestra solución, un script para crear toda la base de datos, a través del lenguaje de definición de datos. Otro para la parte de manipulación de datos a través de insert y algunas consultas select, empezar a agregar información. Si ustedes quieren esto, ya traerlo avanzado, todo bien. O sea, cuando les digo ya traer avanzado, ¿qué sería? Lo que tenemos que tener listo para la próxima semana es el diagrama entidad-relación. Pero si ustedes quisieran, adicionalmente, ya empezar aquí a crear, create, database, y le dan el nombre, ahí no sé, ventas que tienen un nombre en específico, y ahí ustedes empiezan a agregar llaves y lo demás, y empiezan create table tal, con los atributos y lo demás, mucho mejor. Pero eso sí, que lo hagan en scripts por separados, un script para la creación de la base de datos con toda su integridad, y otro script para ya agregar información, insert y lo demás. ¿Ok? ¿Cómo es eso el script por separado? Nada más, por ejemplo, aquí llego y guardo entonces a este query yo lo puedo llegar y cuando lo voy a guardar, entonces lo guardo como, no sé, entonces, DB, database, ventas, y le puedo poner que este es el LLD, lenguaje de definición de, perdón, LLD, lenguaje de definición de datos. Y al otro, entonces, ya terminé con hago un control N, un archivo nuevo, ¿verdad? Entonces, este es el de ventas, pero el lenguaje de manipulación de datos. Entonces, este es para agregar. Uno es para procesamiento de transacciones, otro es para crear, en este caso, el script. Aquí van el create y database con los create table. Y en el otro, entonces, este es en el de definición de datos. En el otro sería meramente insert, into, y ahí definimos el nombre de la tabla con los atributos que vamos a llevar. Ahí meter algunos valores quemados, algunos registros quemados. ¿Ok? Esto, como les digo, esto lo vamos a hacer la otra semana. Si quieren ir practicando, ir avanzando, que lo vayan haciendo una vez. Si no, meramente hacen lo que sería el diagrama de entidad de relación, lo validamos la próxima semana y empezamos a hacer la construcción de estos archivos dentro de una solución. Si quieren hacerlo por aparte, a través de puros archivos SQL está bien. Si no, vamos a entrar en la solución con la diferenciación entre archivos SQL que vamos a generar por ahí. No sé si me estoy dando a entender o tienen una duda respecto a eso que les estoy comentando. Lo que No, ocupo, está bien. lo que ocupo que hagan en verdad es el diagrama entidad-relación de este ejercicio, ¿okay? Que sería para la empresa Chaxis, ¿verdad? Que es lo que tenemos que realizar. Pero, como les digo, si ustedes ya de acuerdo a lo que, y ahí termino de validar, a lo que ya han visto, quieren crear la base de datos, quieren agregar registros a esa base de datos, empezar a trabajar, o sea, adelantarlo un poco, lo pueden hacer sin ningún problema. Los que tienen con el usuario de Windows, nada más pasen también a tenerlo con ambos para la próxima semana. No lo ocupamos, es más, para las próximas 2 o 3 semanas no lo ocupamos. Pero sí, ya después cuando estemos en administración vamos a entrar en la parte de lo que son, en este caso, roles. Entonces ahí sí vamos a ocupar tener el usuario SA configurado. ¿Cómo lo buscaría en internet? O sea, ¿cómo pido Sería esta doble ayuda? autentificación, Windows y la del SQL Server. Doble autenticación. Ajá, así que no Ok. sea solamente para el ingreso con Windows a SQL Server, sino autentificación ya de SQL Server. Mixta, Ok. le llaman ellos. Y la idea es que yo pueda entrar entonces Ya sea con Windows o sea, entrar con el usuario, o sea,
Ok, perfecto. Gracias. Y por último, era LDD, era donde estaba el create, bueno, los create, y el otro era el LMD, LMD. lenguaje de Ok, manipulación de datos. Igual en la presentación de la semana anterior está por aquello, si lo quieren revisar, o en esta presentación también está, y ahí lo pueden ver. perfecto. Listo, chicos, de momento todo lo que quería sería que trabajen directamente en el diagrama para la otra semana, entonces ya empezar a realizar y empezar a trabajar directamente con la parte de SQL en generación de consultas. Primero, definición de datos, creando todo lo que es las tablas, después manipulación de datos, creando lo que son las consultas, inserciones, modificaciones, entre otras cosas. Y la siguiente semana, triggers, y ahí vamos, procedimientos almacenados, después trigger, y vamos semana a semana viendo algún tema. Consultas, chicos, de momento. ¿Todo bien? Todo claro, profe. Perfecto. Entonces, quedaríamos con eso pendiente nada más y nos vemos entonces el otro lunes a las 2:10. Normal. Profe, el ejercicio está en El el aula. ejercicio no les subí esta presentación, ¿verdad? Ya se los voy a subir nada más porque era la guía de clase y entonces la idea era, si da tiempo, hacerlo de una vez, pero por temas de que vimos que para los 4 estábamos por ahí, entonces que lo realicen y lo pasen. Pero ya se lo subo al aula para que lo tengan de una vez por ahí disponible. Ok, perfecto. Listo, chicos. Que les vaya muy bien y nos Listo. vemos entonces de ahí en noche. Pero ya, profe, muchas gracias. Un gusto, Vaya, Carlos. profe. Hasta Vaya, luego. profe. Hasta luego. Gracias. Chao. Muchas gracias, profe. Con gusto. Hasta luego.